Muy buenas noches, maestras y maestros, quienes nos acompañan en las diferentes páginas Aprendiendo en Línea, Abelinos de Bolivia, por Facebook. Nuevamente nos encontramos transmitiendo este jueves 14 de enero de 2021 para iniciar el ciclo de cursos preparatorios para los exámenes de institucionalización 2021. Este ciclo lo hemos desarrollado como un espacio concebido para dialogar entre maestras y maestros del sistema educativo plurinacional sobre los contenidos para el proceso de institucionalización. Hemos ido escudriñando sobre todos los contenidos y hemos visto que es necesario socializar muchas de las leyes para que vayamos preparándonos para el tema de la institucionalización. Por ejemplo, todas estas noches, a partir de las 8 de la noche, nos vamos a encontrar por estos medios para hablar sobre la ley de la educación, la ley 070, Avelino Siñani, Elizardo Pérez, la ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación. También vamos a hablar sobre la ley 348, es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Vamos a hablar también y conversar sobre la ley 548 del Código Niña y Adolescente, la ley 1178, y así vamos a ir desarrollando tanto contenidos para el subsistema de educación regular, educación alternativa, formación de maestras y maestros, las resoluciones, las leyes que nos van a servir para la preparación del proceso de institucionalización. Vamos a ir transmitiendo por Aprendiendo en Línea en Facebook y también la página Abelinos de Bolivia. Y vamos a ir desarrollando también contenido escrito por abelinos.org, que es una página con contenido para maestras y maestros, específicamente, ¿no? Pero también tiene contenido muy variado. Tenemos el día de hoy, como inicio de este ciclo, en nuestra primera oportunidad, como invitada a la licenciada Shirley Lupa Bernal. Es licenciada en Pedagogía de la Universidad de Chuquisaca. Tiene 2 maestrías. Una es la de Comunicación y Tecnologías Educativas, desarrollada en la Universidad Andina Simón Bolívar de Sucre, y también la maestría en Género y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, FLACSO, su sede en Ecuador. Y tiene también un diplomado en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Su último cargo fue el responsable del componente de licenciatura en el Ministerio de Educación. Buenas noches, licenciada Shirley Lupa Bernal. Buenas noches a todos. Un saludo cordial a todos los que nos siguen a nivel nacional y en todas las redes sociales. Estoy muy contenta de compartir este espacio con todos los maestros, aspirantes, postulantes a cargos directivos del sistema educativo plurinacional, y esperemos que lo que se inicia les sirva y sea de mucha utilidad ahora. Buenas noches, licenciada. También vamos a dar la bienvenida al licenciado Rubén Centeno García, quien es maestro en Comunicación y Lenguajes en lengua castellana. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, diplomado en Formación Docente Comparada y una maestría en Políticas de Formación Docente. Su último cargo fue de coordinador de Profocom en la Escuela Superior de Formación de Maestros durante la gestión 2018-2019. Buenas noches, licenciado Rubén Centeno. Buenas noches a hermanas y hermanos de toda Bolivia. Gracias, hermanos Yacid, a los hermanos del colectivo Abelinos. Agradecerles por la invitación, ¿no? Y esperar que este ciclo de charlas y cursos sea beneficioso para todas nuestras hermanas y hermanos que están postulando, ¿no?, a diferentes cargos. Sin más preámbulo, vamos a iniciar el ciclo con el desarrollo y la exposición del licenciado Rubén Centeno García con la ley 070 del 20 de diciembre de 2010
de la Ley de Educación, Avelino Signani y Elizardo Pérez. ¿Estamos listos, Rubén? Claro que sí, hermano. Gracias. Gracias, hermanas, hermanos. Bien, entonces vamos a iniciar, como tú decías bien, a un poquito ver esto de lo que es la ley Avelino Signani y Elizardo Pérez, ¿no? Que ya ha sido promulgada en diciembre de 2010, pero que como muchos sabemos recién ha entrado en vigencia a partir del 2012, ¿no? El 2012 ha ingresado en primero de primaria y primero de secundaria. Ya en la siguiente gestión, pues se ha ampliado a todos los niveles, ¿no? Del sistema educativo plurinacional. Estoy compartiendo pantalla, me indican si estamos bien. Sí, ahora ya está compartiendo. Vamos a recordar a todos los participantes de este ciclo de talleres y cursos preparatorios que nos puedan mencionar tal vez sus dudas mediante las páginas Aprendiendo en Línea y Avelinos de Bolivia, y vamos a ir desarrollando y vamos a ir quizás respondiendo tal vez algunas dudas, ¿no? Y también los saludos desde donde nos están viendo. Continuamos entonces, licenciado Rubén. Gracias, hermano. Les decía, ¿no? La ley de la educación pues ha surgido más que todo por una necesidad grande que tenía la sociedad boliviana. ¿Por qué? Porque evidentemente se han tenido bastantes modelos educativos y leyes que se han ido aprobando antes de la ley 070. Leyes que tenían cosas positivas, ¿no? Pero que también tenían en su estructura algunas situaciones que no ayudaban y no colaboraban en sí a mejorar la calidad educativa, y lo que era peor, ¿no? No estaban en relación con lo que es la realidad de la sociedad boliviana, sino respondían a otras realidades posiblemente y otros contextos. En este sentido, pues después de todo un largo proceso de reuniones, de organizaciones, un largo proceso también de diálogo con diferentes sectores de las sociedades, que se va estructurando esta nueva ley. Esta ley que ve, ¿no?, su promulgación el 20 de diciembre de 2010, que intenta ser una respuesta a lo que estaba pasando en educación en nuestro país. Y más allá, ser una respuesta a la sociedad, ¿no? Ser una respuesta a contribuir a ese Estado plurinacional que estaban haciendo y que no podían hacer, digo, que no podía tener una ley antigua, ¿no? Sino tenía que tener una ley que responda a la característica del Estado plurinacional de Bolivia. De ahí es que se da esta estructuración de la ley, reitero, ¿no? No una ley armada, ¿no?, por pensantes, tal vez expertos, sino que se da una conjunción de la sociedad para realizar lo que es este proyecto de la ley Avelino Signani y Elizardo Pérez. Ya desde el mismo nombre, ¿no? El mismo nombre ya significa muchas cosas cuando hablamos de Elizardo Pérez y Avelino Signani, ¿no? Dos personajes de la educación boliviana que han podido, ¿no?, mostrarnos otra manera de desarrollar los procesos educativos, más allá de la visión tradicional positivista que se tenía de la educación y que era necesaria en un contexto como el que plantea el Estado plurinacional de Bolivia. Es en este contexto que nace esta ley y que se va planteando para plasmarse a nivel nacional, ¿no? Ya yendo a lo que significa la ley en sí, ¿no? La estructura de la ley, como ustedes van a poder apreciar en este mapa conceptual, está constituida por títulos, ¿no? Tenemos 4 títulos donde van desarrollando las diferentes características, ¿no?, y también los diferentes elementos que nos va a mostrar la ley. Cada título nos va a mostrar también capítulos que van a ser específicos a el título correspondiente. Y obviamente, ¿no?, cada capítulo va a tener sus artículos correspondientes donde se van a detallar los aspectos de la ley, ¿no? Entonces, esto es un poquito la estructura. En el título 1 vamos a poder encontrar lo que es el marco filosófico y político de la educación boliviana. Como siempre, ¿no? No podemos entrar directamente a algo conceptual, a algo ya directamente no normativo, sino tenemos que encontrarle primero el marco filosófico político de la educación boliviana. Ahí, por ejemplo, en el capítulo 1 vamos a encontrar lo que nos indica, ¿no?, la educación como derecho fundamental. Una idea que se va manejando, ¿no?, que la educación ya no es simplemente como alguien diría, ¿no?, algo que se da, ¿no?, desde el Estado por algo que tiene que dar, sino como un derecho fundamental. En el capítulo 2 ya vamos a revisar lo que son las bases, fines y objetivos de la educación. Lo que básicamente es el sustento de esa ley que va a normar, ¿no?, todo lo que significa después la estructura. El capítulo 3 nos va a hablar de esta diversidad sociocultural y también lingüística.
Como decíamos, ¿no? Esta ley está intentando responder a la realidad social, económica, política de Bolivia. Y por eso es que también, ¿no?, toma en cuenta esto de la diversidad sociocultural y lingüística. Ya en el título 2, ya nos vamos a la estructura, ¿no? Nos va mostrando cómo se está planteando o cómo ya se ha estructurado lo que es el sistema educativo plurinacional, el SEP, que manejamos todos, ¿no? Y ahí vamos a ver la estructura, ¿no? Vamos a ver cada parte de esa estructura: educación regular, educación alternativa especial, el subsistema de educación de formación, formación profesional. Y finalmente también en el título 3 vamos a encontrar, después de la estructura, vamos a encontrar esto de la organización curricular, administración y gestión del sistema educativo plurinacional. Los capítulos correspondientes a este título nos van a hablar de la organización curricular en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a ver esto de la administración y gestión de la educación, el apoyo técnico de recursos y servicios en el capítulo 3. En el capítulo 4, la participación social comunitaria. Y finalmente, como en toda ley, el título 4, disposiciones transitorias, abrogatorias y finales, que van a permitir ya, o que han permitido que entre en vigencia nuestra nueva ley Avelino Ziñani Elizardo Pérez, ¿no? Ahí vamos a ver algunos tópicos especiales que permitieron en su tiempo que la ley vaya planteándose como tal en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Eso es un poquito a nivel macro, ¿no? A nivel general, lo que es la visión de cómo está estructurada nuestra ley 070 Avelino Ziñani Elizardo Pérez. No sé si podemos ya ir detallando más específicamente las partes de la ley, hermano Yacit. Sí. Continuamos, dice. Gracias. Entonces, les decía, ¿no? Cuando hablamos de la nueva ley, no podía ser una nueva ley directamente sacada y copiada de otras partes, ¿no? Como todos sabemos, esta ley ha sido construida, y ha sido construida por diferentes sectores sociales. Hablamos de intelectuales, hablamos de sectores sociales, hablamos de maestras y maestros, hablamos también de padres y madres de familia, hablamos de organizaciones sociales. Entonces, todo un cúmulo de estas organizaciones sociales que conforman el Estado plurinacional de Bolivia, que siempre la han conformado, pero no han sido visibilizadas en anteriores leyes, pues se está traduciendo en lo que ya plantea nuestra nueva Constitución Política del Estado Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Cuando habla en el artículo 1 de la ley Avelino Ziñani, nos dice mandatos constitucionales de la educación. Y rescatamos lo que dice, ¿no?, la Constitución Política del Estado, cuando habla el derecho a recibir educación en todos los niveles y de manera universal. Ya no es como en anteriores leyes decía, ¿no?, que solamente la educación iba a ser obligatoria en el nivel primario. Ahora desde la ley nos plantea, desde la Constitución nos plantea que la ley es obligatoria y también tiene que ser de acceso gratuito en todos los niveles y de manera universal, ¿no? Además, cuando hablamos de los mandatos constitucionales, ahí vamos a encontrar que el Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo. El Estado y la sociedad, ¿no? Ambos tienen intuición sobre el sistema educativo. Además, que la educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora, pero también es de calidad. Varios conceptos que se manejan en la ley, que, bueno, es muy poco el tiempo que tenemos para un poquito ir desglosando cada uno de esos conceptos, ¿no? Ya en el artículo 2 de la ley nos indica las disposiciones generales. Estamos ingresando a la ley, ¿no? Y ahí ya nos habla de lo siguiente. Lo que les decía, ¿no? Que esta ley reconoce la participación de la sociedad, la participación de las madres y padres de familia, sus organismos representativos, también los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales afrobolivianas, ¿no? Todos ellos tienen que ver con lo que es el hecho educativo. Además, en estas disposiciones generales vamos a encontrar que nos indica que se reconoce todavía, ¿no?, la educación privada, unidades educativas privadas, unidades educativas fiscales, también las unidades educativas de convenio. Se reconoce el derecho de las madres y padres de familia también a aportar en lo que es la formación de sus hijas y de sus hijos. También esto es importante, ¿no? Lo que tanto reclamaban, ¿no?, nuestras federaciones de maestros, nuestras asociaciones de maestros. Se reconoce ya en la ley la inamovilidad funcionaria. También se toma en cuenta lo que es el escalafón del magisterio.
¿no? También el derecho a la sindicalización, las organizaciones estudiantiles y también el apoyo grande que se da al deporte. Pasando ya a lo que es el capítulo 2, ¿no? En las bases, fines y objetivos de la educación, que tal vez es la parte fundamental de nuestra ley para entenderle, ¿no? Para que podamos encontrarle sentido que tiene esta ley, para que tiene sentido transformador, ¿no? De los procesos educativos y también de lo que significa el relacionamiento de todos sus actores. Cuando hablamos de las bases, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? A ese marco teórico legal que constituyen este espíritu del documento. Entonces, la educación se sustenta en la sociedad a través de la participación, a través de las y los bolivianos en el sistema educativo plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y culturales en sus diferentes formas de organización. Si revisamos las bases, que ahí me he puesto ¿no? Entre paréntesis 14, son 14 bases que plantea, ¿no? Pero antes de conocerlas así nominalmente, es bueno saber qué son eso, ¿no? Que son el marco teórico y legal que constituyen el espíritu mismo del documento, ¿ya? De una lectura rápida, ¿no? Nos plantea como bases que la educación es descolonizadora, es comunitaria, es universal, es única, diversa, plural. También que es unitaria, integradora del Estado plurinacional de Bolivia, es laica, pluralista y espiritual. Es inclusiva, es intracultural, intercultural y plurilingüe. También nos habla de que es productiva y territorial, científica, técnica, tecnológica y además artística. Es una educación de la vida y en la vida. Tal vez es una de las grandes diferencias que marca, ¿no? Este modelo educativo, que no simplemente se basa en conceptos teóricos, sino que estos conceptos teóricos los reconceptualiza, los mira desde la realidad misma de las y los estudiantes, desde la sociedad boliviana, para darle mucho más sentido a esa teoría que venía fría en los libros y en los textos que se utilizaban, ¿no? La educación, dice, asume y promueve principios ético-morales de la sociedad plural. Y esto también es importante, está en las bases, ¿no? Cuando nos habla de estos saberes, de esta lógica que tiene, de esta filosofía que tienen nuestros pueblos y naciones, ¿no? En este sector, en la parte andina, hablamos del Amazúa, Amayuya, Amaqueya, ¿no? Y en los demás, ¿no? En las demás culturas de nuestro país, hablamos de Oriente, también del Chaco y demás, otras filosofías que apuntan a lo mismo, ¿no? Al vivir bien. Y esto también reconocido dentro de las bases de la educación en Bolivia. Y finalmente nos habla de que la educación es liberadora en lo pedagógico, porque promueve que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla, ¿no? Desarrollando su personalidad y pensamiento crítico. Eso en cuanto a las bases de la educación. Ya yendo al artículo 4, cuando nos habla de los fines de la educación, que son 11 fines, ¿no? ¿Y qué es un fin? Cuando entendemos a los fines de la educación, lo vemos como la visión de la educación. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿O qué es lo que estamos ya logrando, ¿no? Con esta educación que estamos aplicando ya desde 2012 en el sistema educativo plurinacional? Son 11 planteamientos, ¿no? Que son visión del modelo educativo que se nos plantea con fines de la educación. Contribuir a la consolidación de la educación descolonizadora, ¿no? Formar, integrar y equitativamente a hombres y mujeres en función de sus necesidades y sus particularidades y también de sus expectativas. Universalizar nuestros saberes y conocimientos propios, que son muy válidos, ¿no? Pero que antes, como decíamos, no estaban visibilizados por la ciencia, no estaban visibilizados porque se suponía que estaban un nivel o 2 o 3 niveles más bajos que esa ciencia, ¿no? Entre comillas. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada, esto es importante, ¿no? Lo habla en varias partes de la ley y en la Constitución, cuando nos habla de la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la madre tierra. En esa visión holística, ¿no? En esa visión ya no antropocéntrica, sino una visión más cosmocéntrica. Eso está dentro de lo que se llaman los fines de la educación. También promover una sociedad despatriarcalizada, ¿no? Nos va a hablar muchísimo de eso nuestra hermana Silvia y Lupa, yo creo. Ahí vamos a entender esto de despatriarcalización. Garantizar la participación plena de los habitantes del Estado plurinacional, promover la reciprocidad y la solidaridad, además de la integración. También fortalecer la unidad, integridad territorial y soberanía del Estado plurinacional como fin.
Nos han querido dividir en muchas situaciones por ciertas ideas, ¿no? Pero la educación ya plantea eso, ¿no? Que no debe haber esta fragmentación, sino que se debe, desde la educación, tender a la integridad, reconociendo el valor de todos y todas que conformamos este Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Esto también es importante, está dentro de los fines. Indica contribuir a reafirmar el derecho irrenunciable a lo que significa el acceso al mar. También impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y producción de conocimientos. Eso está dentro de los fines, ¿no? Vamos avanzando y en los objetivos de la educación, que también es un planteamiento fuerte, ¿no? De lo que es la ley, nos habla de 22 objetivos. Y como todos sabemos, ¿qué es un objetivo? El objetivo es algo programático que identificamos, ¿no? Hacia dónde estamos llevando nuestra educación, hacia dónde queremos llevar, ¿no? Estos esfuerzos, estos recursos que se plantean, que se aplican desde el Estado plurinacional para la educación, ¿no? Las políticas educativas se van a basar entonces en estos objetivos de la educación que plantea en el artículo 5. Y son 22, ¿no? De manera rápida. Objetivos de la educación, desarrollar la formación integral de las personas, ¿no? Cabe recalcar que cuando hablamos de los objetivos, vamos a ver que están muy relacionados con los fines, que son la visión que tenemos, y también están muy relacionados con las bases de la educación. Entonces, no es que cada uno está por su parte, sino todos están interrelacionados. Y leyendo de manera rápida los objetivos de la educación, desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica, productiva, contribuir al fortalecimiento otra vez de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro Estado plurinacional, promover la unidad del Estado plurinacional respetando la diversidad, contribuir al fortalecimiento de la seguridad y defensa y el desarrollo del Estado plurinacional, cultivar y fortalecer, ¿no? El civismo, el diálogo intercultural y valores éticos, desarrollar una conciencia integradora, garantizar el acceso a la educación y además de la permanencia. Porque no es lo mismo, ¿no? Garantizar el acceso a la educación, pero ¿qué pasa cuando van abandonando, no? Hay que garantizar también la permanencia de las y los estudiantes en la educación, ¿no? En todos los procesos educativos. Formular e implementar desde todos los niveles de gobierno lo que se llama ¿no? La permanencia de los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. También formar una conciencia productiva comunitaria ambiental, ¿no? Ambiental, esa conciencia, ¿no? Con esa visión cosmocéntrica. Desarrollar programas educativos pertinentes, implementar políticas y programas de alfabetización, pero no nos quedamos ahí, ¿no? Sabemos que hemos avanzado ya a la posalfabetización integral. También garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el sistema educativo plurinacional. Desarrollar educación cívica, humanística, histórica y cultural. Promover lo que es la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica. Promover y garantizar la educación permanente de niñas y niños y adolescentes con discapacidad o con talentos extraordinarios. Implementar políticas y programas de atención integral, educativa a poblaciones vulnerables y en condición de desventaja social, ¿no? Si se fijan bien, hermanas y hermanos, cuando leamos la ley, cuando estemos entendiéndola, es importante relacionar bases, fines y objetivos para encontrarle lo que decimos aquí, ¿no es cierto? El espíritu de esta ley que estamos llevando adelante todas y todos los hermanos y hermanos maestros a nivel Bolivia. No sé si podemos hacer una pausa, Yacine. Nos comentamos que tal vez podemos tener alguna consulta hasta acá, alguna inquietud de las maestras y maestros que nos están siguiendo. Sí, estamos monitoreando a partir de las 2 páginas Aprendiendo en Línea y Abelinos de Bolivia. Más que dudas, hay saludos. Lo están observando y le mandan saludos, dicen desde La Paz, la licenciada Giovanna Mamani, el licenciado Reinaldo Copa de Santa Cruz. Nos están acompañando también la licenciada Amanda y María del Carmen Montaño de Valle Grande, desde Tarija. Le mandan saludos desde Cochabamba la licenciada Concepción Ríos, el licenciado Vicente Condori desde Tarija, Luz Garrón y Adelaida Tapia desde Sucre. Saludos, maestras y maestros de Sucre. José Luis Molle Flores, quienes nos saludan desde Chayanta. También está presente Potosí, con Daniel Patricio Márquez, Nilda Palma y el licenciado Edgar Macías desde Oruro. Mandan saludos, aplauden el proyecto que está emprendiendo el colectivo Abelinos de Bolivia y vamos a continuar. Continuamos entonces, Licen, y recordarles a todos los que están presentes y partícipes de este
de este curso, que vayan mencionando si tienen alguna duda, vamos a ir desarrollando. Continuamos, Gracias, Ulises. hermano. Gracias, hermano Yacid, y un saludo, ¿no? Para todos los hermanos que nos ven a nivel Bolivia. Y gracias a Profocon, ¿no? Profocon nos ha permitido conocer a hermanas y hermanos de diferentes lugares y regiones de Bolivia. Y les agradecemos por ello y gracias por acordarse de nosotros, ¿no? Gracias. Los llevamos en el sentimiento y también en el corazón, ¿no? A ver, continuamos entonces, hermano Yesid. Vayamos avanzando a lo que es el capítulo número 3, cuando hablamos de la diversidad sociocultural y lingüística. Y tal vez también esto es lo que explicábamos, ¿no? De cómo ha nacido esta ley, de querer responder justamente a esto, a la diversidad sociocultural y lingüística de nuestra Bolivia, que antes no estaba muy reconocida, ¿no? Se reconocía el castellano, ¿no?, como lengua oficial. Las otras lenguas, pues, existían, pero no estaban reconocidas, ¿no? Inclusive estaban proscritas en algunos casos. Y en algunos casos, inclusive, había la labor de desaparecerlas, ¿no? Iniciando con la desaparición de sus hablantes. Entonces, esta ley recupera y plantea esto, ¿no? La diversidad sociocultural y lingüística. Y lo plantea ya en sus artículos 6 y 7, cuando nos habla en el artículo 6 de la intraculturalidad y la interculturalidad, entendiendo la intraculturalidad como esta recuperación y fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas y naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Para que ellos se sientan orgullosos de lo que son y lo saquen, ¿no? Y lo valoren, lo difundan y también, ¿no?, entre ellos vayan recuperando, porque se estaba perdiendo lamentablemente, entre las personas se estaba perdiendo esta identidad. Cuando hablamos de la interculturalidad, plantea el modelo educativo el desarrollo de la interrelación, que nos conozcamos, y además de la interacción de conocimientos y saberes entre nosotros, ¿no? Entre personas de diferentes culturas, quechuas, aymaras, guaraníes, tupiguaraníes, chaco, mojeños y demás. Cada uno tiene que aportar y tiene muchísimo que aportar a lo que es la educación, y no solamente la educación, sino también la sociedad boliviana. De eso nos habla en el artículo 6, cuando habla de intraculturalidad e interculturalidad. Ya pasando al artículo 7, lo que decíamos, ¿no? Uso de idiomas oficiales y lengua extranjera. Si bien el modelo educativo plantea, ¿no?, recuperar nuestras lenguas, nuestras 36 idiomas, ¿no?, de las diferentes nacionalidades, también el idioma castellano, pero también dentro de lo que es el modelo educativo y la ley 070, ya nos habla del desarrollo de la lengua extranjera. Y muchos no lo saben, ¿no?, pero ya plantea la ley que la lengua extranjera se desarrolla desde el nivel inicial, ¿no?, hasta el último año de secundaria. Pero otra cosa también interesante es que reconoce también como una necesidad, ¿no?, el aprendizaje y el desarrollo de la LCB, que es la lengua de señas de Bolivia, que también la plantea como una necesidad y para fortalecer los procesos educativos, ¿no? Eso es un poquito con respecto a este primer título, Marco Filosófico y Político de la Educación Boliviana y sus 3 capítulos, perdón, ¿no? Vamos pasando ya a lo que es el título número 2, en el sistema educativo plurinacional. ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo está el sistema educativo plurinacional en la actualidad en nuestro estado plurinacional? En el artículo 8, antes de ingresar a lo que es en los capítulos correspondientes a este título, nos habla de la estructura del sistema educativo plurinacional. Y ahí vemos, ¿no?, que nuestro sistema educativo plurinacional está comprendido por el sistema de educación regular, el subsistema de educación alternativa y especial, y el subsistema de educación superior de formación profesional. 3 subsistemas, ¿no?, que van a organizar todo lo que significa el hecho educativo, ¿no?, en el estado plurinacional. Cuando avanzamos al capítulo 1 y nos encontramos con el sistema educativo, subsistema de educación regular, ahí vamos a encontrar que nos ya presenta la estructura, ¿no?, que plantea para el sistema de educación regular. En este caso, voy a compartir lo que es un cuadrito, donde está un poquito tal vez más entendible, ¿no? Esto, a ver, cachito. Voy a compartir la pantalla y es este. Ahora sí. En este cuadrito vamos a poder encontrar lo que es ¿no? La estructura del subsistema de educación regular, ¿no? El subsistema de educación regular, que está conformado por la educación inicial en familia comunitaria, ¿no?, la educación
primaria comunitaria vocacional, educación secundaria comunitaria productiva, dentro del subsistema de educación regular. Y nos plantea lo siguiente, ¿no? Que en la educación inicial comunitaria, a diferencia de los otros modelos educativos, de las otras leyes, nos plantea que en inicial tenemos dos etapas. La primera etapa de 0 a 3 años, ¿no? Que nos indica educación inicial en familia no escolarizada. Responsabilidad de la familia, también de la comunidad y de la sociedad, obviamente, ¿no? Que no es que los niños estén viviendo simplemente con la familia, viviendo ahí, nada más, sino que tienen que necesariamente recibir la educación, pero no una educación formal, sino el idioma, las costumbres, ¿no? Las formas de vida, los relacionamientos que hay en la comunidad. Entonces, es responsabilidad no solo de la familia, sino también de la comunidad, ¿no? Realizar esta formación de 0 a 3 años en educación inicial en familia comunitaria no escolarizada. Luego ya viene la escolarizada, que son 2 años, ¿no? 4 y 5 años. Educación inicial en familia comunitaria escolarizada, ¿no? Donde ya se dirigen a las unidades educativas para recibir esta formación. Luego nos plantea, como veíamos, educación primaria comunitaria vocacional. Ahí vamos a encontrar igual, ¿no? Que nos plantea, primero, formación básica, vocacional, donde se da más énfasis a las capacidades, habilidades y destrezas, ¿no? Luego ya, en los otros 3 años, la primaria avanzada vocacional, donde se desarrollan principios, valores espirituales, hechos históricos. También vamos a encontrar lo que es, ¿no? El fomento a la producción ecológica y otros, ¿no? Y también ya se tiene que avanzar en lo que es la identificación de las vocaciones. Eso en cuanto a lo que respecta el inicial y primaria comunitaria y vocacional. Luego ya avanzamos a secundaria comunitaria y productiva, que plantea 6 años, ¿no? En la anterior ley planteaba, ¿no? Inicial, primaria, tercer ciclo y secundaria. No nos olvidemos de eso, ¿no? Era así la anterior ley. En esta ley no, nos plantean diciendo inicial, ¿no? En familia y también la escolarizada. Primaria, ¿no? En 2 etapas y también secundaria, ¿no? Pero ya 6 años, ya desaparece lo que es el ciclo intermedio y que genera bastantes cuestiones, pero bueno, me imagino que es tema de otra discusión, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que es el sistema el subsistema de educación regular. Avanzando un poquito más allá, en la ley, nos encontramos con el subsistema de educación alternativa y especial, ¿no? Donde vamos a encontrar esto, ¿no? Sabemos muy bien que hasta tal vez antes de la ley, como nos mencionaban algunas autoridades, no se daba mucho apoyo a lo que es el subsistema de educación alternativa especial. En este gobierno, a partir de la ley, inclusive se ha planteado un viceministerio de educación alternativa y especial, que se ha encargado de, tal vez, ¿no? Impulsar y potenciar lo que es ese subsistema de educación alternativa y especial, porque no estaba muy bien que digamos. Yo mismo he sido parte, ¿no? Cuando he empezado a trabajar en el magisterio, he formado parte de la educación alternativa, pero veía en mi centro, en un centro nocturno, que no teníamos el apoyo de las autoridades. Teníamos un centro que se estaba cayendo a pedazos, no teníamos infraestructura, no teníamos mobiliario, hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Yo dictaba una materia técnica, ¿no? Pero no teníamos ni siquiera herramientas, ni laboratorios, nada. Lo que teníamos era lo que traía el maestro, en este caso yo, y lo que nos daban algunos estudiantes, los que nos regalaban algunas situaciones, ¿no? Pero no había tanto apoyo. Ahora ha cambiado bastante lo que es el subsistema de educación alternativa y especial. Se les han construido infraestructuras, se les han dotado también de ítems y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque el modelo educativo, la ley 070, ya nos habla de eso, ¿no? De que el subsistema de educación alternativa especial también forma parte y es parte importante de lo que es el sistema educativo plurinacional. Y también tal vez mantiene algo de la estructura de las anteriores leyes cuando nos habla de la estructura de educación alternativa, ¿no? Educación de personas jóvenes y adultas y educación permanente, ¿no? Manteniendo lo que se tenía hasta antes, ¿no? La edad de las personas que pueden ingresar a este subsistema de educación alternativa y especial. Hay algo interesante cuando nos plantea esto del subsistema de educación alternativa y especial, y es lo que está referido a la alfabetización y la posalfabetización. Si bien hay estudiantes, personas jóvenes y adultas que van a esto, ¿no? Del EPJA,
Pero hay personas que no pueden asistir a estos centros. Entonces, en alfabetización y posalfabetización se les da esta formación, ¿no? Se les da la oportunidad de acabar la primaria en la posalfabetización y luego engancharse a lo que es esta educación de jóvenes y adultos. ¿No? Eso se da por los facilitadores que van, ¿no? Organizando equipos y demás, ¿no? En la alfabetización y la posalfabetización. También otra cosa interesante que plantea esto de la educación alternativa especialmente, ¿no? Es ¿no? El reconocimiento de saberes y experiencias. Eso es lo que se llama la certificación de competencias. No nos olvidemos que ahora a nivel nacional hay las personas que históricamente, o sea, que por el trabajo se han dedicado mucho de su tiempo a hacer, por ejemplo, panaderos, a hacer albañiles, a ser mecánicos, carpinteros, pueden certificar sus competencias. La institución les da un certificado que indica, ¿no?, qué nivel de dominio tienen de esa especialidad. Y eso está tomado en cuenta también desde la Ley 070, ¿no?, cuando habla del reconocimiento de saberes y conocimientos y experiencias, no solamente en áreas productivas, sino también en lo que es preparación de alimentos, también en medicina natural, ¿no? Eso ya lo que plantea ¿no?, en nuestra ley. Avanzando también en Subsidiaria de Educación Alternativa Especial, hablamos de esto, ¿no?, de la estructura de la educación especial. Cuando se habla de educación para personas con discapacidad, educación para personas con dificultades en el aprendizaje y educación para personas con talento extraordinario, ¿no? Antes era un delito, ¿no?, encontrar niñas y niños que tengan alguna dificultad, ¿no?, ya sea una discapacidad o alguna dificultad intelectual, ¿no?, en las aulas, entre comillas, regulares. Ahora no se atiende desde la educación, el mismo modelo indica, ¿no?, que tienen que ser participativos, pero también tienen que ser de acceso igualitario a todas las personas del Estado provincial. Y si hay niños y niñas que pueden estar en educación regular, ¿no?, que tengan alguna dificultad, alguna discapacidad o alguna dificultad, pueden estar. No se los excluye, más bien se los atiende, ¿no? Pero si la dificultad o discapacidad es muy grave, sí, tiene que nomás asistir a lo que es un centro de educación especial, ¿no? Y eso es lo que plantea el modelo educativo. Pero también la educación para personas con talento extraordinario, ¿no? Eso es algo que también reconoce ya el modelo educativo y también potencia y también fomenta, ¿no?, que haya la identificación primero de estos estudiantes con talento extraordinario y también para que puedan recibir, ¿no?, o derivarse a las instituciones que puedan, ¿no?, desarrollar ese talento que tienen estos estudiantes. Finalmente, en el capítulo 3 nos habla del subsistema de educación superior de formación profesional. Ahí vamos a encontrar algo importante, ¿no? Primero, la educación superior de formación profesional que comprende estas cuatro características, ¿no? Formación de maestras y maestros, formación técnica tecnológica, formación artística, formación universitaria. Hablando de la formación de maestras y maestros, antes de la ley, sabemos muy bien que no era exclusividad de las normales, de los institutos normales que antes eran, ¿no?, o de las escuelas normales que antes también eran llamadas, ¿no? No era exclusividad de ellos la formación de maestras y maestros. Había ¿no?, instituciones privadas o también religiosas que se encargaban de formar maestras y maestros, ya, pero eran privadas, no eran estatales, ¿no? Y cada una a su ritmo, cada una con sus propias características. Pero a partir de la ley, a partir de que entra en vigencia el 2010, ya se les plantea a estas instituciones privadas que los últimos estudiantes que tengan tienen que sacarlos, pero después ya no pueden aceptar a más estudiantes. ¿Por qué? Porque la ley indica bien claramente que es exclusividad de las escuelas superiores de formación de maestros la preparación de maestras y maestros para el sistema educativo plurinacional. Ya no hay más instituciones privadas a partir de la ley, ¿no? También los institutos de formación técnica y tecnológica, ¿no? Todavía se reconoce la existencia de estos de nivel privado o de convenio, ¿no?, pero se tienen que ajustar a lo que ya plantea nuestra ley 070, ¿no?, tomando en cuenta lo que son sus bases, sus fines y sus objetivos, ¿no?, y tomando en cuenta, ¿no?, esta diversidad sociocultural y lingüística. Se los reconoce todavía, pero tienen que normarse, tienen que adaptarse a lo que está planteando nuestra ley. También los centros de formación artística, se van potenciando también los centros de formación artística. Y obviamente, ¿no?, hay fiscales y también hay privados.
donde las y los estudiantes, jóvenes señoritas que desean formación profesional pueden acceder a lo que es estos centros de formación artística. Otra característica que es también bastante importante resaltarla, cuando hablamos de la formación universitaria. Sabemos muy bien que en lo que significa nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos diferentes tipos de universidades, ¿no? Tal vez las que más conocemos son las universidades autónomas, posiblemente, ¿no? Las que existen en cada departamento, ¿no? En Oruro es la técnica, la Facultad Técnica de Oruro, San Simón en Cochabamba, San Andrés en La Paz, ¿no? Y otras, ¿no? En diferentes departamentos de Bolivia. Pero también ya se reconoce con lo que significa el ¿no? La nueva ley, nos hablan de las universidades de régimen especial, ¿no? Cuando hablamos de las universidades, ¿dónde está? Estoy buscando este material. Aquí está. Las universidades de régimen especial, ¿no? Nos habla de las universidades militares, las universidades policiales, pero también las que tienen relación con el Estado plurinacional. Ahí también ya se va a reconocer lo que es estas otras universidades que son, ¿dónde están? Las universidades indígenas, ¿no? Que se han creado, si no me equivoco, son 3, ¿no? Una universidad indígena en la zona del altiplano, otra universidad indígena en la zona de los valles y otra universidad indígena en la zona de los llanos, ¿no? En la zona de la Amazonía, ¿no? Cada una para responder a la característica de esa región del país, ¿no? Es un poquito en cuanto a lo que significa el ¿no? A las universidades. Pero otra cosa también importante, nos habla que ahora las universidades no pueden ofrecer solamente una educación, sino tienen que ser una formación de calidad. Por eso ya indica que las universidades tienen que acreditarse. En la sección 5, en el artículo 68, en el capítulo 3 de la ley, nos indica que las universidades deben someterse a procesos de cualificación de la calidad destinados a su certificación y acreditación. Por ello es que tanto hemos escuchado, ¿no? De las universidades, este afán de ser acreditadas a nivel internacional, porque no podían quedarse, ¿no? No podían quedarse con lo que siempre hacían, ¿no? Sino que tenían que acreditarse. Ahora, si ha funcionado o no ha funcionado, bueno, eso ya es otra discusión, ¿no? Es otra discusión. Pero la ley ya les pide eso, ¿no? La evaluación y la acreditación universitaria. Bien, vayamos avanzando al título 3, que es la organización curricular, administración y gestión del sistema educativo plurinacional. No sé si habría algo antes de pasar a este título, hermano Yesid. Todo muy bien. Algunos inconvenientes creo que tenemos con aprendiendo en línea, pero Abelinos de Bolivia sigue transmitiendo continuamente. Continuamos, licenciado. Muchas gracias, hermano. Entonces ya en el título 3 nos habla de esto, ¿no? De la organización curricular, administración y gestión del sistema educativo plurinacional. O sea, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se administra lo que es el sistema educativo plurinacional? En el capítulo 1 ya nos habla de la organización curricular, entendiendo esta organización curricular como esa articulación entre la teoría y la práctica educativa, ¿no? Que se va a expresar a través de los currículos. Currículo base de carácter intercultural y los currículos regionalizados y también los currículos diversificados de carácter intracultural. Entonces, el Estado, el Ministerio de Educación en todo caso, y las organizaciones que participan también de la educación, van a plantear, ¿no? Y han estructurado ya lo que es el currículo base. Pero después se les da la tarea a las organizaciones territoriales o también a las organizaciones que existen en diferentes partes de Bolivia para que ellos se vayan estructurando, ¿no? Lo que son los currículos regionalizados. Si no me equivoco, creo que ya la gran mayoría ha acabado su trabajo, ¿no? De plantear un currículo regionalizado, que obviamente no es otra, o sea, no se plantea como otro conjunto de contenidos aparte del currículo base, ¿no? Porque eso era el principal, tal vez, preocupación de maestros y maestros. Decían, ahora el modelo nos plantea un currículo base, un currículo regionalizado y un currículo diversificado. ¿Qué hacemos? Nos están dando más trabajo, más contenidos, ¿con qué tiempo? Pero ahora entendemos, ¿no? Ahora lo han entendido maestras y maestros, que los currículos están relacionados. Si bien el currículo base es único para todo el Estado plurinacional, las diferentes regiones han elaborado sus currículos regionalizados
haciendo justamente eso, ¿no? Agarrando el currículo base y los contenidos, regionalizándolos, dándoles la particularidad que tienen las naciones quechua, la nación aymara, la nación guaraní, ¿no? Les dan ya esa esencia a estos contenidos, pero son los contenidos del currículo base. Obviamente van a exigir que se maneje el idioma de la región, ¿no? Eso tal vez va a ser lo que va a cambiar, ¿no? Eso es en cuanto a la organización curricular. También hablamos de la administración y la gestión de la educación. Y cuando hablamos de la administración y la gestión de la educación, vamos a encontrarnos con esto, ¿no? Con la organización en un nivel central, en un nivel departamental y en un nivel autonómico. Cuando hablamos de estos tres niveles, hablamos del nivel central, ¿no? El nivel central está conformado obviamente por el Ministerio de Educación y sus viceministerios, como máxima autoridad educativa y responsable de las políticas y estrategias educativas en el Estado plurinacional. Obviamente que también se tienen entidades desconcentradas, ¿no? Con directa dependencia del Ministerio de Educación. En el nivel departamental, ¿quiénes son los encargados de este nivel? Son las direcciones departamentales de educación, ¿no? Antes eran servicios departamentales, pero ahora cambian, ¿no? Las direcciones departamentales de educación como entidades descentralizadas del Ministerio de Educación, que son responsables igual, ¿no? De implementar las políticas que plantea el Ministerio de Educación. Estas direcciones departamentales tienen sus jurisdicciones y competencias establecidas en la norma. Cada una tiene su norma, ¿no? Además, cada dirección departamental tiene bajo su dependencia a subdirecciones, ¿no? Cada dirección departamental tiene subdirección de educación regular, subdirección de educación alternativa especial y también la subdirección de educación superior de formación profesional. Luego ya, siguiendo en el nivel departamental, se estructuran a partir de la ley lo que son las direcciones distritales educativas, y después las direcciones de núcleo y las direcciones de unidad educativa, ¿no? en cada región. En el nivel autonómico, hablamos de que en el marco de las competencias establecidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y disposiciones legales también, obviamente, ¿no? Hay entidades territoriales autónomas que van a tener también atribuciones con respecto a lo que se llama la gestión educativa, pero sin desenmarcarse de lo que plantea el Ministerio de Educación, ¿no? También se van a plantear lo que significa, en cuanto a esto de la estructura administrativa, la extensión de los diplomas de bachiller, ¿no? Que son desde el Ministerio de Educación a través de las direcciones departamentales de educación. No nos olvidemos que antes quienes extendían los certificados de bachiller o los diplomas de bachiller eran las universidades en cada departamento, ¿no? Y eso incluía un gasto, incluía una erogación económica. Inclusive había una diferencia entre unidades educativas privadas y unidades educativas fiscales, ¿no? El monto era diferente para cada uno. Actualmente no es diferente, es gratuito, simplemente se hace el trámite y ya las direcciones departamentales son las que extienden estos certificados de bachiller para todos y todas los bachilleres, sean de colegio privado o de colegio fiscal, ¿no? A costo cero, si no me equivoco, es esta situación, ¿no? También, cuando hablamos de esto, nos encontramos con lo que es la certificación de competencias, lo que hablamos más adelante, ¿no? La certificación de competencias cuando habla de que el Estado reconoce las competencias laborales y artísticas de ciudadanas y ciudadanos bolivianos que desarrollaron competencias en la práctica a lo largo de su vida, a través del sistema plurinacional de certificación de competencias, que está en cada departamento, ¿no? Y que periódicamente se realizan estas evaluaciones para certificar la competencia que requiere la o el postulante, ¿no? Avanzando, tenemos el capítulo 3 dentro de la organización curricular y nos habla de apoyo de recursos y servicios. El apoyo de recursos y servicios dentro de lo que significa la organización curricular, ¿no? Y en esto nos dice apoyo técnico de recursos y servicios. Estas son las instancias de apoyo técnico y pedagógico al sistema educativo plurinacional para la adecuada implementación del currículo, en el marco de lo establecido en la reglamentación emanada del Ministerio de Educación. O sea, no se les deja solos, ¿no?, a toda esta estructura, sino que hay una estructura de
apoyo técnico de recursos y servicios para garantizar, ¿no?, que se desarrollen los procesos educativos y que también se llegue a todos, ¿no?, a todas las y los ciudadanos de Bolivia. Finalmente, en el capítulo 4, la participación social comunitaria, ¿no?, que también es otra parte importante de nuestra ley. Cuando hablamos de la participación social comunitaria, como hemos dicho ya desde el inicio, ¿no?, se reconoce la participación de las diferentes organizaciones sociales que conforman nuestro Estado plurinacional, ¿no? Y esto se va planteando a partir de estas instancias, ¿no? Las instancias de participación social comunitaria. La más grande, ¿no?, es la que está determinada en el Congreso Plurinacional de la Educación, que es la instancia máxima de participación. Según la ley, tendría que plantearse cada 5 años, ¿no? Cada 5 años tendría que convocarse, ¿no?, a este Congreso Plurinacional de la Educación. Luego está el Consejo Educativo Plurinacional, los consejos educativos de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, consejos educativos social comunitarios a nivel departamental, regional, distrital, núcleo y unidades educativas, y los consejos consultivos del Ministerio de Educación, ¿no? Las instancias de participación social comunitaria. Ya avanzando a la última parte, ¿no?, el título 4 de la ley nos habla de las disposiciones transitorias, abrogatorias y finales. Alguien básicamente a veces no se toma en cuenta, ¿no?, cuando estudiamos o cuando revisamos las leyes, pero es importante tomar en cuenta, ¿no?, las disposiciones transitorias, abrogatorias y finales, porque son las que van a permitir que ya va entrando en vigencia, ¿no?, y se desarrolle lo que es lo que denomina los contenidos de la ley, ¿no? Porque esto es lo que va a permitir, como que nos abre la puerta para plasmar y plantear lo que es la ley, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos primero que desde la ley se indica en el artículo 1 del título 4 que en el plazo de 90 días, tenían 90 días, ¿no?, en ese tiempo, de que se tiene que el Observatorio de la Calidad Educativa adecuar a la estructura y funcionamiento de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el OPSE que conocemos, ¿no? Tenía que adecuarse a lo que plantea la ley y plantea la Constitución Política del Estado. También, lo que les decía, ¿no?, se reconoce todavía los institutos, ¿no?, institutos artísticos, institutos privados de convenio, pero que también deben adecuarse a lo que es la nueva ley y la Constitución Política del Estado. Las universidades privadas también tienen que adecuar, ¿no?, su funcionamiento y sus reglamentaciones de acuerdo a lo que dice la Constitución Política del Estado y lo que plantea la Ley de la Educación número 070 Avelino Ciñani y Lizardo Pérez. Reiteramos también que aquí, donde dice disposiciones transitorias y abrogatorias y finales, nos habla de la formación complementaria de maestras y maestros. Si bien antes de la ley los maestros en las SFEMs o en los institutos normales superiores salían con nivel de técnico superior, pero a partir de la ley salen con nivel licenciatura. Entonces ahí se crea se crea un margen, se crea un distanciamiento. Por eso es que la ley ya plantea en este título 4, disposiciones transitorias, la creación de programas de formación complementaria para maestras y maestros para la obtención del grado de licenciatura, equivalentes a los otorgados en las escuelas superiores de formación de maestras y maestros, ¿no? Eso es lo que plantea en el artículo 5. Y también indica que ya no hay más institutos privados que formen maestras y maestros, ¿no? La tuición para la formación de maestras y maestros, vuelve a recalcar, es netamente de las escuelas superiores de formación de maestras y maestros, ¿no? Y finalmente, obviamente, la disposición abrogatoria que nos indica en su artículo único, se abroga la ley 1565 de reforma educativa y también la ley 3009 del Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior y otras disposiciones o normativas contrarias a la ley número 070 Avelino Ciñani y Lizardo Pérez. Eso es, hermanas y hermanos, ¿no?, tal vez a manera muy rápida, lo que es la estructura y las características de nuestra ley de la educación número 070 Avelino Ciñani y Lizardo Pérez, que ha sido promulgada el 20 de diciembre de 2010. Y es así, Liz, Rubén, es nuestro primer paso a los cursos de institucionalización. Vamos a recordar también a todos los participantes de que el material lo van a poder adquirir y va a estar en la página avelinos.org y también en la página del Facebook, ¿no? ¿Alguna recomendación quizás para el examen, licenciado Rubén?
a todos los docentes, maestras, maestros. Claro, lo importante es, ¿no? En cada proceso, ¿no? Nosotros hemos formado parte de varios talleres ya con maestras y maestros, con postulantes a la normal, en diferentes años, ¿no? Y lo que más les preocupa a ellos es, ¿no? Las preguntas, qué preguntas habrá y demás, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Para entender o para comprender una ley, no es simplemente memorizarla, sino hay que entender el espíritu de la ley. ¿Por qué se plantea esa ley? ¿A qué responde esa ley? ¿Y cuáles son sus principales fundamentos de la ley? Cuando entendemos eso, le vamos a entender de mejor manera los términos que se van manejando. Porque a veces nos memorizamos términos, nos memorizamos planteamientos que si no los entendemos, pues son simplemente conceptos que van y vienen, ¿no? Pero cuando los entendemos y los profundizamos y como que alguien dice, ¿no? Los digerimos como tiene que ser, es de mejor manera y es fácil de entender. Ahí la voz de la experiencia. Bueno, muchas gracias, licenciado Rubén Centeno. Nos ha explicado un poquito el tema de la ley 070, Avelino Signani y Elizardo Pérez. Ahora vamos a dar la bienvenida y nos va a acompañar aún Rubén, ¿no? Para finalizar el curso, porque hay dos preguntas que ya vamos a ir desarrollándolo posteriormente. ¿Está bien? Claro, no hay problema. Está bien, licenciado. Vamos a dar la bienvenida nuevamente a la licenciada Shirley Lupa. Buenas noches, licenciada Shirley. Buenas noches a todos los que siguen las redes sociales de Avelinos Bolivia. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha muy bien? Ya. Voy a compartirles la pantalla. Mientras va compartiendo la pantalla, vamos a mandar saludos porque hay maestras y maestros de todo Bolivia que nos están acompañando. Claro, mandan saludos, ¿no? Desde Cobija, Carlos Condori, nos habla también, nos saluda desde Yacuiba, Pedro Jiménez, Iván Limachi, desde Tibnis, Claudia Copa, desde Llica, Potosí, desde el Norte Integrado, Santa Cruz, Juan Antonio Molina, desde Montero, y Mali Cortés nos saluda desde Santa Rosa del Sara. También saludos a Jesús Manu desde Riberalta, nos van acompañando, y nos vamos al otro lado, a El Alto de la ciudad de La Paz con Gina Luz. Saludos también a Bernabé desde Camiri, Rudy Méndez desde Roboré, saludos a Calamarca, Graciela Choquehuanca nos está observando desde Calamarca, La Paz. Desde Uyuni, Ángel Vilches, un saludo cordial. También a Leonardo Choque Cruz, que también nos está acompañando en Uyuni. Eloína Luján nos saluda acerca de la realización de este curso. Y también saludos a la unidad académica de Machaca, Marca, Abraham Villarte. Bien, como ve, dice Shirley, están atentos desde toda Bolivia, nos saludan desde varios distritos, y están atentos también, ¿no? A la exposición de ahora. Licenciada Shirley, vamos a ir desarrollando el contenido de la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, vamos a agradecer que nos sigan en las redes sociales. La intención de este espacio, el desarrollo de esta ley que lo ha anunciado, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, lo que yo quiero hacer que nuestros postulantes no memoricen un número de artículos, sino más al contrario, que puedan apropiarse, que puedan conocer y comprender para qué sirve esta ley, de manera que cuando ellos postulen, estén en el ejercicio de alguna función pública, ellos lo puedan aplicar y todos los que nos estén escuchando la puedan aplicar y desarrollar conociéndola. Entonces, esa es un poco la metodología de esta presentación, de conocer los aspectos más importantes. Vamos a desarrollar y conocer lo más importante de la ley, de manera que puedan ellos memorizar las cosas importantes. De esa manera ellos poder responder cualquier pregunta o duda que tengan en los espacios que ellos tienen para su trabajo. La ley
Esta ley, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, comprende y abarca lo que significa la violencia misma. ¿Qué estamos entendiendo por este concepto, lo vamos a decir, o qué se entiende para nosotros? La violencia es cualquier acción o conducta, ¿no? Por el hecho de ser mujer, cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a una mujer. Y esos aspectos, esas acciones son las que están penadas y son las que son castigadas con esta ley, ¿no? Eso es lo primero que uno debe identificar. Tenemos, ¿cuándo se ha promulgado la ley? La ley ha sido promulgada el 9 de marzo del 2013. Esta ley contiene 5 títulos y 100 artículos. Estos títulos y artículos están dispuestos por disposiciones generales, políticas públicas e institucionales, prevención y atención y protección, persecución, sanción penal y legislación penal. Esta ley tiene relación y tiene conexión con la legislación penal, puesto que las acciones que el agresor en este caso realiza son de tipo penal, ¿no? En su mayoría son así. El objeto de esta ley, esto es lo que ustedes deben recordar. Si hay un espacio en el que me están hablando a mí de prevención, atención, protección y reparación, es que me están hablando de la ley 348. Esta ley establece los mecanismos y medidas y políticas integrales de prevención, que significa difundir spots publicitarios, significa spots radiales, folletos, panfletos, afiches, donde se hable de que esta situación se previene a la sociedad, ¿no? Atención, cuando la víctima requiere, pues hay procedimientos para su atención. Eso es lo que prevé la ley. La protección también cuando la vida de la víctima está en peligro y la reparación cuando el daño ha sido causado, ¿no? Y todo esto, estos 4 elementos son los que ustedes deben recordar. Tenemos también algunos aspectos importantes que deben considerarse. Se debe recordar que la ley brinda una atención integral, psicológica, social, legal, gratuita y especializada. Esa es una característica principal de esta ley. No podemos nosotros pensar solamente en un tipo de atención, sino por eso se llama una ley integral. Además, esta prevé la atención, la protección, reparación, persecución y sanción de la violencia hacia el agresor. Esa es otra de las particularidades que esta ley tiene. Además, reconoce al feminicidio como un delito penal con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Eso significa que quien haya cometido una acción de este tipo, pues no tiene derecho a ningún tipo de indulto, así haya cumplido un porcentaje de la pena, se brinde por parte del Estado tipos de indulto, los que hayan cometido este tipo de acciones no lo tienen. Esa es otra de las características. Y el delito penal se sanciona con 30 años de cárcel. Tenemos, además, establece la creación de juzgados especializados que atienden las 24 horas del día a este tipo de situaciones. Tenemos también que prohíbe la conciliación de la violencia. Lo vamos a explicar más adelante. Una segunda parte de los aspectos importantes están que inhabilita al agresor a acceder a cargos públicos. Ahí muchos de ustedes que han trabajado en instituciones públicas han tenido que requerir un certificado del CIPASE. Lo han hecho todos los que son funcionarios públicos. ¿Pero qué relación tiene con la ley? Pues esta ley es la que no permite que agresores puedan acceder a cargos
públicos, pues el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género, en sus siglas CIPACE, es la que se ocupa de regular y pues de emitir una certificación para que todo funcionario o funcionaria pública pueda ejercer un cargo, ¿no? También establece la obligación de investigación de oficio de este tipo de acciones independientemente de la voluntad de la mujer. Eso significa que si se ha generado un tipo de violencia y se toma conocimiento la entidad que corresponde, pues la investigación sigue. Así la víctima no haga seguimiento o no exija justicia o por una u otra razón simplemente lo deje, pues esto debe seguir de oficio. Además, crea fiscales de materia móviles que lleguen con prioridad al área rural, ¿no? Esa es otra de las aspectos importantes que tiene esta ley. También establece que las mujeres puedan acceder a una certificación gratuita otorgada por cualquier profesional. Es decir, si una mujer sufre un acto de violencia, ellas pueden recurrir a cualquier profesional de la salud para solicitar un certificado médico gratuito. Esa es otra de las características importantes que todos deben conocer. Esta ley tiene como prioridad, es una ley de prioridad para el Estado boliviano. ¿Por qué es prioridad para el Estado? Es una prioridad para el Estado la erradicación de la violencia de las mujeres, y ahí ustedes ven el texto azul, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. Por eso es una prioridad nacional, ¿no? Entonces, ahí ese es otro aspecto que ustedes deben recordar y que también puede convertirse en una pregunta de examen. Tenemos, dentro de esta ley se reconocen 16 formas de violencia. Las siguientes son las que voy a describir. Violencia física, bueno, es aquella que queda en evidencia el daño con lesiones o daño a tu cuerpo, al cuerpo, ¿no? En uso de la fuerza física o cualquier otro tipo de arma, ¿no? Ese es un ejemplo de violencia física. Tenemos la violencia feminicida, que es la acción extrema que causa la muerte a una mujer, ¿no? Y está tipificado de ese modo, en esos términos. Está la violencia psicológica, que son acciones que desvalorizan, intimidan y controlan el comportamiento de las mujeres y las decisiones de las mujeres. A eso también se denomina a lo que es violencia psicológica. No es algo que se identifica, que se ve, pero sí existe ese tipo de violencia. Tenemos la violencia mediática, ¿no? Que es aquella que se da por los medios masivos, y ahora con las redes sociales es muy fácil identificar algún tipo de violencia mediática que se da a través de publicaciones, difusión de mensajes, imágenes, que es lo que ustedes deben encontrar, estereotipos que discriminan o deshonran o humillan a las mujeres. Tenemos la violencia simbólica o encubierta, ¿no? Es cuando, les pongo un ejemplo, en lugar de cuando nosotros se habla de las personas, uno termina diciendo los hombres, se remiten solo a ellos, cuando se puede decir varones y mujeres. Ese es un tipo de violencia encubierta, ¿no? Hacer nominar solamente a un solo género, y eso le da una condición a nuestro estado de machista y patriarcal. La violencia contra la dignidad es toda expresión verbal o escrita que ofende, insulta, difama de manera verbal o escrita, les decía, o a las mujeres, ¿no? La descalifica, la desvaloriza a las mujeres. Tenemos también violencia contra los derechos reproductivos. Perdón, antes estaba violencia sexual, ¿no? Que es toda conducta que pone en riesgo la autodeterminación sexual.
en tanto un acto sexual en toda forma de contacto o acceso carnal, ¿no?, que se tiene con una víctima, y además que ésta vulnere o restrinja el derecho a ese ejercicio. Tenemos violencia contra los derechos reproductivos. Bueno, ahí es una acción o omisión que impide, que limita o vulnera el derecho a las mujeres a la información sobre la orientación o atención o tratamiento durante el embarazo. Ese es un ejemplo, el parto, la lactancia, ¿no? Y a decidir libremente la responsabilidad, por ejemplo, de tener un determinado número de hijos, ¿no? Esos son algunos ejemplos de este tipo de violencia. Tenemos en los servicios de salud, que es toda acción discriminatoria, humillante, que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz, ¿no? Sujeto de esto son muchas adolescentes jóvenes, embarazadas, que no reciben ese tipo de atención con calidad o calidez, ¿no? Más bien son las personas mayores en los centros de salud que critican esa situación por la que está viviendo, ¿no?, de un embarazo tan joven. Ese es solo un ejemplo. Tenemos la violencia patrimonial o económica. En el caso de este tipo de violencia, pues es toda acción o omisión que al afectar los bienes propios o ganancias de las mujeres ocasiona un daño o menoscabo a su patrimonio, ¿no? O que controla o limita los ingresos económicos a las mujeres, y eso es algo que muchas veces han sufrido las mujeres y quizás lo siguen haciendo, pues deben saber que ese es un tipo de violencia que no se debe permitir. Tenemos el laboral, pues es aquello que es una acción que se produce en el ámbito del trabajo, ¿no?, por una persona en jerarquía superior, igual o inferior al cargo que yo ejerzo, ¿no?, de manera que es ahí donde se da la violencia laboral. Tenemos en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, pues se puede generar dentro de este espacio, se pueden generar los que hemos ido mencionando. Puede haber violencia física, emocional, sexual, intimidación, manipulación, acoso, exclusión, lo que llamamos también parte del bullying. Entonces, en el ámbito educativo es donde quizás más atención se debe poner a lo que puede suceder en términos de ejercer violencia de estudiante, de varón, estudiantes varones hacia las mujeres, de niñas, sus maestros con las niñas, etcétera, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que poder identificar este tipo de violencia que se ejerce en el ámbito educativo, que quizás se hace más complejo por la forma en cómo las niñas, niños, estudiantes expresan sus maneras de sentir, de pensar y de mostrarse hacia sus compañeros. Tenemos el ejercicio político y liderazgo, es quizás los ejemplos más recientes que ustedes han estado viendo. Este se refiere a que se ejerce violencia contra las mujeres candidatas, electas o ya designadas para el ejercicio de la función pública, donde se puede impedir, cortar o restringir el ejercicio de ese cargo por un cierto acoso, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, obligar a una concejal, asambleísta o ministra o dirigente a renunciar a su cargo, ¿no?, chantajeando a su familia, mandándoles mensajes ofensivos, publicando aspectos personales, ¿no? De manera que ahí hay una manera de prevenir ese tipo de violencia que es en el ejercicio político y liderazgo, que a la fecha la ley exige que haya una participación de las mujeres, ¿no?, en términos de paridad, que no solamente son hombres los candidatos, sino también mujeres. Y se exige dentro de las normas electorales que esto se cumpla, sea si el candidato, en este caso titular, es varón, pues la suplente es mujer, y se exige, según la norma, sí se solicita que la candidata titular sea mujer, su suplente sea varón. Entonces, a eso se refieren estos términos, es solo un ejemplo del ejercicio político y liderazgo. Tenemos el institucional,
quizás es más fácil explicarlo con ejemplos que poder memorizar en qué consiste. En el caso de institucional, se refiere a cuando es el Estado que vulnera ciertos derechos. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, la policía reprimiendo a mujeres, ¿no? Ese es un ejemplo de violencia institucional. Es cuando el Estado es quien rompe esas normas. Tenemos en la familia que involucra toda agresión física, psicológica, sexual hacia la mujer por el cónyuge, ¿no? O excónyuge, o conviviente actual, a su familia, a su relación familiar ascendente o descendente, hermanas, padres, hijos, ¿no? En esa línea familiar. Se da en esos espacios y con esos involucrados. Tenemos finalmente la ley contra los derechos y la libertad sexual, que se entiende a esta que toda acción o omisión que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar una vida sexual libre, segura, afectiva, plena, como mujeres, ¿no? Dicen Yacid, quizás ahí podemos escuchar algunos comentarios. Muchos comentarios y saludos por la ponencia. María Esther Sosa le dice, excelente ponencia. Nelson Osinaga nos está acompañando desde Valle Grande. Saluda a la expositora. Nos acompañan desde Camiri, nos acompañan desde muchos más distritos. Pero vamos a ir continuando, Lisa Shirley, y enseguida Perfecto. vamos a leer las dudas que surjan en el desarrollo y el proceso de la exposición. Perfecto. Aquí tenemos otra diapositiva. ¿Dónde denunciar? Ustedes como personal de unidades educativas, de institutos, de oficinas, direcciones departamentales, educación superior y otros deben conocer en una situación de violencia dónde denunciar. Y aquí tenemos 6 lugares donde uno puede denunciar. Tenemos a la Policía Boliviana, al Ministerio Público, tenemos los servicios legales integrales municipales conocidos como SLIM, tenemos la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cuando la persona sea menor de 18 años. Quizás ahí es importante que ustedes sepan dónde deben recurrir cuando se trata de menores de 18 años. Esto que involucra a quienes van a ser directores, por ejemplo, de unidades educativas, que su población son menores de 18 años. ¿No? Tenemos los servicios integrados de justicia plurinacional, el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, tenemos autoridades indígenas originarias campesinas cuando así corresponda. Ahí tenemos que tener una aclaración. La denuncia no se la hace de manera directa, sino dependiendo del tipo de población, como lo dice antes, a dónde me dirijo. Seguramente aquí, cuando estamos en el área rural, no tenemos un ministerio público como se puede tener en la ciudad, ¿no? Entonces también están incorporados en esto las autoridades indígenas originaria campesina y lo pone ahí cuando corresponda, ¿no? Entonces ahí hay que ahondar un poquito cuando corresponde. ¿Se puede arreglar o conciliar? Eso también es algo importante. Cuando uno hace la denuncia, muchas veces tu familia, los vecinos, tu entorno o el personal a la institución a la que tú recurres quiere persuadirte de hacer, o el agresor intenta persuadir por algunos medios conciliar esta situación. Aquí la respuesta es que no se puede conciliar. Está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres que comprometa su vida, su integridad sexual, que ninguna institución que reciba las denuncias, ¿no? a las personas víctimas no podrá ni promover ni suscribir ningún tipo de contrato ni acuerdo entre la mujer y el agresor. Eso está así, está penado ahí en la ley, no se puede. Si esto sucediera, es solamente para aumentar las estadísticas
de feminicidios. Es la consecuencia de no atender con el debido proceso a las víctimas, como recomienda esta ley. ¿Cómo nos protege esta ley? La ley previene muchos aspectos para que nosotros, en el caso de las mujeres, puedan estar protegidas. Y aquí viene la atención, la protección de los conceptos que inicialmente habíamos visto. Una parte de la protección es ordenar la salida y desocupación y la restricción al agresor del hogar de la pareja. 2, prohibir enajenar, hipotecar, prendar el derecho propietario. Eso significa que cuando existe una especie de separación por esa acción de violencia, pues la ley prevé que el agresor pueda hipotecar la casa, prendarla, venderla, cambiarle de nombre o la titularidad. Entonces, eso también lo prevé y en muchos casos sucede eso. Ponen la casa que se construyó de manera, o en el matrimonio, lo vamos a decir, ponen a nombre de sus familiares, hermanos, pues ahí las mujeres, en este caso sus esposas, no tienen ninguna titularidad. Pues esta ley prevé en algunos aspectos todo lo que se debe hacer en una situación así. También puede disponer de la asistencia familiar tanto para los hijos, hijas y la mujer. Esa es otra previsión, dependiendo en qué situación se encuentra y el peligro que se tiene para aplicar estos aspectos que protegen a las mujeres. También dice prohibir al agresor acercarse o concurrir o ingresar al domicilio, ¿no? Dependiendo cómo, en este caso, la entidad el juez, quien determina este tipo de protección, dice si puede prohibir o no al agresor acercarse a la víctima. Tenemos también el restituir a la mujer al domicilio del cual fue alejada con violencia. Dependiendo si la autoridad competente, en este caso un juez, determina este tipo de aspectos, ella tiene todo el derecho en regresar a ese espacio. Quien debe salir es el agresor, ¿no? Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por uno u otro medio a la víctima. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción de testigos de hechos de violencia. Eso es cuando alguien viene y te dice que lo disculpes, lo perdones, ¿no? E intenten persuadir que tú retires una denuncia o mediante terceros recibir amenazas, ¿no? Tenemos también el suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas, convivencia con sus hijos. Eso lo determinará la autoridad competente. Sin embargo, acá se puede determinar que en situaciones de violencia el agresor deje de ver a sus hijos, que también el derecho lo escribe y le da ese derecho de no alejarse. Sin embargo, una situación de violencia puede llegarse a determinar y a restringir ese régimen de visitas. En esta segunda parte de cómo nos protege la ley, tenemos realizar el inventario de los bienes muebles o inmuebles de propiedad, ¿no? Común y de posesión legítima. Si se tiene algo en común, es decir, como esposos en la casa, pues se debe hacer un inventario de aquello. Muchas veces las mujeres terminan siendo echadas de su hogar, así tal cual estuvieron vestidas ese día de la agresión y no tienen más nada, ¿no? Y el agresor, por esa situación de poder, de apoyo, de quedarse en el hogar, pues termina dueño de todo lo que en común se había construido. También está el disponer la entrega inmediata de objetos y documentos a las mujeres. No se puede, por derecho, dejarlas indocumentadas. Retener los documentos de propiedad y bienes inmuebles, ¿no? En este caso del agresor. Tenemos también disponer la tolerancia o reducción de horario en el trabajo a las mujeres en situación de violencia, ¿no? Esa es una ventaja cuando uno vive una situación de violencia. También ordenar la anotación preventiva de los bienes de los sujetos en registro del agresor. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres en caso de muerte, pues lo que haya sido de ella
¿no? Se tiene que velar ese derecho sucesorio, es decir, darán a su familia lo que a ella le correspondía. Disponer la remoción del agresor en caso de acoso sexual, pues no se puede, si sucedió esto, esto se refiere al medio laboral, si están trabajando juntos, pues ahí, en caso de acoso sexual, es quien debe ser removido el agresor, ¿no? Tenemos también disponer las medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia laboral. Esto significa que no por ser mujer yo no voy a poder ascender de cargo, buscar otro espacio o negarme por la situación que estoy pasando un espacio laboral, por ejemplo, ¿no? Ahí teníamos aspectos de protección. Vamos a pasar a las sanciones. ¿Qué sanciones tiene esta ley para los agresores? Tenemos aquí varias. La primera, la multa hasta el 50% del salario, dependiendo cuál ha sido la acción que ha cometido este agresor. Eso no significa que independientemente de que sea sujeto de un proceso judicial, es decir, si ya pagué la multa, no me pueden llevar ante un juzgado, por ejemplo, no. Si la autoridad competente determina que esta persona debe pagar una determinada multa, la tiene que pagar, ¿no? Y además comparecer ante la autoridad competente. Está la detención de fin de semana, de viernes a lunes, están los trabajos comunitarios, está la inhabilitación a cargos públicos, está la privación de libertad dependiendo del delito. Tenemos la rehabilitación del agresor con tratamiento psicológico en todos los casos. Esos son los aspectos que se tienen como sanciones para el agresor, dependiendo el grado de agresión que se haya cometido y esté tipificado en la legislación penal. Tenemos acá espacios en los que las víctimas pueden acudir. Tenemos las casas de acogida y refugio temporal que prestarán a las mujeres los siguientes servicios. Tenemos el acoger y proteger y atender de forma gratuita. Ese es otro aspecto que hay que resaltar a las mujeres en situación de violencia. Además, brindar a las mujeres en situación de violencia educación, capacitación laboral y trabajo. Tenemos también coordinar con los servicios de atención y centros de salud públicos o privadas para la atención médica de las mujeres. Esos son aspectos que se tienen que velar en las casas de acogida o refugio temporal que son para las áreas urbanas. Todo lo que estoy describiendo en este momento están en las áreas urbanas. Proporcionar a las mujeres la atención interdisciplinaria necesaria para su recuperación física, psicológica. Finalmente, darle información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones que prestan los servicios gratuitos. Estos aspectos que he mencionado son los que se dan en las áreas urbanas y se denominan las casas de acogida y refugio temporal, que están al servicio de las mujeres en situación de violencia. Vamos a ver lo que sucede en el área rural. Las medidas para el área rural son que las mujeres organizadas podrán definir la creación de casas comunitarias de la mujer. Ese es un primer aspecto. Segundo, también se podrán conformar redes de promotoras comunitarias para orientar, prevenir, detectar casos de violencia. Eso es en el área rural. Además de existir unidades móviles contra la violencia, en este caso de la FELCB, que contarán con un equipo especializado. ¿No? Eso es lo que nos dice. También se van a generar fiscales de materia móviles que ellos puedan desplazarse de forma regular y permanente al área rural. Esos son los aspectos de las casas de acogida, tanto en el área urbana como rural. ¿Cómo podemos hacer cumplir esta ley? ¿Cómo y quién lo hace cumplir esta ley? Nosotros como ciudadanos comunes
no solamente nosotros estamos llamados a esto, sino también los órganos del Estado, en este caso las instituciones públicas y las entidades territoriales autónomas. Y ahí en instituciones públicas son donde ustedes van a postular a un cargo público. Por lo tanto, deben saber que ustedes también van a ser sujetos de cumplimiento de esta ley. Tenemos al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia en Razón de Género, CIPACE. Es desde aquí, desde donde se marca y nace toda la normativa relacionada a la 348 y aplicada a nivel nacional. Además, a la formación específica relativa a la cultura contra la violencia, la igualdad y la no discriminación por razón de género. Ustedes seguramente han visto propagandas en los medios, en las radios, cuando mencionan que nosotros no debemos tratar a las mujeres de un modo o de otro, o tener un lenguaje sexista, que lo escuchamos muchas veces en el mismo entorno familiar, ¿no? Donde se generan este tipo de diferencias, pues este es el Sistema Integral Plurinacional, en sus siglas CIPACE, la que organiza todo lo que es la prevención, la atención, la sanción, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Además, se debe velar por el acceso a cargos públicos a cualquier órgano del Estado o a nivel de administración, ¿no? Ahí se debe ver que hombres y mujeres puedan ocupar cargos similares, sin discriminación. Tenemos también velar que los municipios cuenten con todos los servicios que yo ya les había mencionado, que tengan las casas de acogida o las casas comunitarias para víctimas en situación de violencia. Además, que los servicios cumplan con la ley emitiendo los certificados médicos, que son gratuitos. Y tenemos en esta última parte cómo participar en su implementación. Uno puede decir, pues yo, por ponerles un ejemplo, no, yo no pertenezco a nada, yo no tengo nada que ver con esos temas, pues no. Hay formas en que la sociedad debe participar para el cumplimiento de esta ley y existen 3 formas. Puede ser una prevención colectiva, ahí son medidas destinadas a prevenir violencia, a proteger a las mujeres a través de organizaciones, instituciones, cualquier colectividad que pertenezcan por afinidad las mujeres. Entonces ahí nos da una opción de organización para poder defender los derechos de las mujeres. Las redes de lucha contra la violencia hacia las mujeres son los municipios o en los municipios, provincias, barrios, centrales, subcentrales se pueden organizar específicamente, ¿no? Esos organizaciones o momentos de lucha contra la violencia, conformando redes de personas que nos ayuden a identificar qué mujeres sufren violencia. Esto para el ámbito, para los espacios rural y urbano. Finalmente tenemos lo que son las promotoras de una vida libre sin violencia, que son mujeres que hayan superado esta situación y se quieran convertir voluntariamente en promotoras de apoyo a las mujeres. Ahí tenemos algunos aspectos que hemos desarrollado. Me gustaría poder hacerles la lectura de unas preguntas de manera que nos sirva para poder autoevaluarse. Pues no son muchas, Lisen Yacid, ¿se puede? Sí, sí. Continuamos. Perfecto. Lo que voy a hacer es mostrarles, son algunas preguntitas que estoy segura que ustedes, cuando las lean, las van a poder responder porque las hemos orientado en este espacio. Voy a ir leyendo, pueden copiarlas también, pueden hacer capturas, pueden sacarlas ahí. La primera, identifique el objeto de la ley. Y ahí yo les decía, recuerden de estos 4 elementos. Ahí por ahí está la respuesta. 2, ¿cuántos tipos de violencia reconoce la 348? También las hemos desarrollado. ¿Qué especialista de la medicina está autorizado a emitir certificados? También lo hemos visto.
¿Qué costo tiene el certificado médico? ¿Por qué se considera a la Ley 348 una prioridad nacional? ¿Cuál es la instancia encargada de emitir la certificación de no contar con antecedentes de violencia? Ahí les dije que ustedes para obtener un cargo público recurren ¿a qué instancia se remite la información generada por el CIPASE? Ahora sí. Seguramente ya tienen listos sus respuestas y las van a comparar con las que yo les voy a mostrar. Esta bibliografía yo la he recogido de un documento publicado por la UNFA el 2014, para que ustedes conozcan, por las Naciones Unidas. Ahí están las respuestas de las preguntas. Identifique el objeto de la ley 348. El objeto es establecer medidas de prevención, atención, protección y reparación. 2. ¿Cuántos tipos de violencia reconoce la ley? 16. ¿Qué especialista de la medicina está autorizado a emitir certificado? El certificado es emitido por cualquier profesional de la salud. ¿Qué costo tiene el certificado? Ninguno, es gratuito. Ahí en esa pregunta. ¿Por qué se considera la ley 348 una prioridad nacional? Por considerarse una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. ¿Cuál es la instancia encargada de emitir la certificación de no contar con antecedentes de violencia? Es el CIPASE. ¿A qué instancia se remite la información generada por el CIPASE? Al INE. Esos estudios, por ejemplo, de cuántos feminicidios hay, etcétera, etcétera, eso es solo un ejemplo. Esos son los que se remiten al INE. Eso dice también la norma. Esos son los trabajos, perdón, la autoevaluación que pude mostrarles. Si les ha servido, yo me alegro mucho por aquello. Eso sería Licen Yacid. Sí, le comentaba que justo cuando ha presentado las preguntas, habían en línea, estaban respondiendo Marco Ranulfo Herrera y Marcos Callaya. Habían respondido a la pregunta 4 que dice, ¿qué costo tiene el certificado médico? Ninguno es gratuito, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando esta hermenéutica con todas las exposiciones, ¿no? El licenciado Rubén, la licenciada Shirley han ido preparando estas preguntitas para que hagamos un poquito más dinámica todo este proceso, todo este ciclo, ¿no? Vienen muchas preguntas en línea, Licen, pero más que preguntas vienen felicitaciones. Algunos le dicen que felicitan a la organización y al colectivo Abelinos que van realizando este taller. Dice también Abel Calle Camacho, tenemos que inscribirnos. Dice, no, este proyecto lo habíamos organizado para que sea totalmente libre. No se inscribe, no se cobra, y además si nos ayudan en compartir este video, porque después finalizando el video, finalizando el curso, ya va a estar el video ahí en Facebook, entonces ya lo pueden ir compartiendo o lo pueden ir descargando, ¿no? Para una vez más puedan verlo ya en uno de los tiempitos. Eloína Luján también pregunta y dice, ¿cómo puedo obtener el material bibliográfico? Los dos materiales que se han presentado el día de hoy van a estar subidos aquí a las páginas Abelinos de Bolivia y Aprendiendo en Línea, y también en la página abelinos.org. Ahí están todos los documentos, ahí están todas en PDF y todo, entonces lo pueden ir descargando. abelinos.org. Hay preguntas también para el licenciado Centeno. ¿Está todavía ahí, Lice? Sí, aquí estamos. Estamos todavía, entonces, ¿no? Sí. Pregunta la Adriana Bautista, dice, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos diferenciar entre fines, objetivos y bases? Y también pregunta Mechita Mancilla Paz, si bien los fines, bases y objetivos se relacionan, dice, ¿cómo las podemos diferenciar o reconocer? Ya, gracias, hermano. Ambas preguntas están relacionadas, ¿no? Vamos a responder entonces.
Otra vez voy a compartir el material que teníamos. Antes felicitar, ¿no? a la licenciada Shirley Lupa, muy interesante, ¿no? Los aspectos de la ley. Gracias, licenciada Shirley. A ver, lo que les decía, ¿no? Cuando estábamos presentando esto, tal vez la idea era la siguiente, ¿no? Ir a la acepción o al significado de lo que es las bases, fines y objetivos. Cuando hablamos de bases, tenemos que imaginarnos eso, ¿no? Que son este sustento teórico y legal, ¿ya? Si bien cuando hablamos de la ley Avelino Señal y Lizardo Pérez, vamos a encontrar, hemos podido darnos cuenta de que hay términos muy semejantes, muy similares, tanto en bases, en fines y en objetivos. Pero hay que ir básicamente a lo que significa cada uno, ¿no? Si yo quiero reconocer una base, me voy a esto, ¿no? A que va siempre en el tenor del texto, va a dar esta referencia, ¿no? De que va a dar una referencia de marco teórico y legal. Ahora, si nos vamos a los fines, vamos a encontrar en la redacción que nos va a estar dando una visión de lo que se quiere lograr, va a estar redactada en ese sentido, ¿no? Y en los objetivos, obviamente, ¿no? Va a estar antecedido por un verbo en infinitivo, ¿no? Desarrollar, complementar, ¿no? De esa manera, entonces, podemos nosotros un poquito diferenciar lo que son las bases, los fines y los objetivos de la educación. No sé si hay otra pregunta, hermano. Sí, esperemos que haya sido respondida. Bueno, grandes profesionales, dice Kims Mamani, Lourdes Ramos, felicidades a los hermanos Avelinos de Bolivia y a la licenciada, muy buena exposición. Bueno, vamos a ya ir cerrando este primer curso para dar pie posteriormente al día de mañana, ¿no? Agradecerles muy enormemente a la licenciada Shirley, licenciado Rubén, por supuesto, por el trabajo que han ido desarrollando anteriormente y ahora en la exposición. Muchas gracias, licenciado Rubén. Bueno, agradecerte a ti, hermano Yesid, a la licenciada Shirley Lupa, un gusto volver a ver después de mucho tiempo, al colectivo Avelinos de Bolivia, ¿no? Todas las hermanas y hermanos que están trabajando por la educación, a nuestros hermanas y hermanos maestras y maestros en toda Bolivia, ¿no? Hay que seguir estudiando, formándose, fortaleciendo, no solo para los exámenes, ¿no? Sino es cuestión de formación profesional, ¿no? Hay que conocer las leyes, conocer también los diferentes aspectos, ¿no? De las normativas vigentes, porque eso a veces también nos ayuda, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden evitar, hay muchas cosas que se pueden, ¿qué se puede decir? Prevenir si conocemos las leyes, si las tenemos en cuenta y sabemos cómo aplicar, dónde acudir, cómo no poder, ¿no? Hacernos afectar por estas situaciones que pasan, ¿no? Solamente eso, hermanas y hermanos, y otra vez gracias al colectivo Avelinos por la invitación. Muchas gracias, licenciada Shirley. Muchas gracias al colectivo Avelinos. Estamos trabajando siempre de manera voluntaria, acompañando a la formación de todos los maestros del país. Recordarles que lo que se está haciendo es gratuito, es de acceso libre, de beneficio a todos los maestros, de maestras y maestros del país. Esperemos que lo que se haga estos días sea de utilidad para ellos y que puedan beneficiarse de la mejor manera. Y seguramente en adelante continuaremos haciendo este trabajo, y agradezco y saludo a los compañeros, al doctor Armando Terrazas, a los compañeros, todos los avelinos de Bolivia, por este espacio que nos abren y compartir lo que podemos con los maestros y maestras. Gracias, Lice. Muchas gracias. Y agradecer a todos los participantes el día de hoy. Hemos llegado en línea a estar por lo menos unos 700 personas, 700 participantes en línea, participando de este primer curso, y nos sentimos muy agradecidos por los saludos, incluso desde todos los distritos, ¿no? Habíamos mencionado muchos distritos, ahora nos saluda Willy Mata desde Camiri, Quillacoyo, Miguel Velarde, Cristina Ramírez nos está viendo desde el norte Potosí, de Yayagua, Mario Alberto Huanca desde Tupiza, Roxana desde Cuatro Cañadas, Tiburcio Torres desde Saipina,
Porfirio Albornoz desde Cotagaita, Carla, Jacqueline y Raúl Jaimes desde Cochabamba, Esteban Casillas saludan desde La Paz, desde la provincia de Tamayo, Abel Calle desde Vinto, Cochabamba, Ciro Rivas dice, nos manda saludos desde el municipio de San Carlos, desde el norte integrado. Carlos Luis Peña nos saluda desde San Antonio de Parapetí, desde el distrito Charagua, y Wendy López desde Santa Cruz. Muchas gracias, agradecerles a todas y a todos nos vayan y recomendarles que nos vayan acompañando el día de mañana a la misma hora, 8 de la noche, por estos mismos medios, la página del Facebook, Abelinos de Bolivia, también de que los documentos están siendo subidos a la página abelinos.org, ¿no? Y pueden de ahí descargarlo. Muchas gracias a los licenciados, será hasta la próxima oportunidad. Mañana vamos a tener 3 expositores, así que a las 8 de la noche nos preparamos para iniciar esta nueva experiencia con la intención sincera de dar apoyo con esto que hemos mencionado, que son los cursos preparatorios para los exámenes de institucionalización 2021. Será hasta el día de mañana a las 8 de la noche. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias.